Lo otro que quisiera también es volver a repetirles el tema de la fijación de celdas y de cómo nosotros convertíamos las celdas. Una celda, por ejemplo, A3, nosotros la podíamos convertir en una celda fijada, una celda absoluta que se llama, con esos símbolos que se parecen como al dólar, eh, tanto en la letra, que es la columna, y la fila, que es el número, ¿no? Entonces, ese es el formato que tiene una celda absoluta. Una celda absoluta, una celda que ha sido fijada, que no se va a mover, ¿sí? Acuérdense siempre que en los nombres de las celdas, la letra indica la columna, ¿sí? Y el número indica la fila, ¿ok? Entonces aquí, en este caso, nosotros tenemos fijado tanto la columna como la fila. Esto quiere decir que si nosotros fijamos así la celda con un F4, ya saben que se hace con un F4, esta no se va a mover a ningún lado. O sea, yo puedo arrastrar la fórmula y no se va a mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para arriba, ni tampoco para abajo, porque está fijado tanto la columna como está fijado tanto la fila. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera esta celda, la tuviera así? En ese caso quiere decir que yo estoy fijando la fila únicamente, pero la columna está libre. Eso quiere decir que se puede mover entre columnas, pero no se puede mover la fila porque la fila está fijada. Quiere decir que yo la voy a poder mover hacia la derecha o la voy a poder arrastrar hacia la izquierda. Pero cuando yo lo quiera hacer hacia abajo no va a funcionar o va a salirme lo mismo, la misma fila, porque la fila está fijada. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, de esta manera, así, eso significa que ahora la columna es la que está fijada y la fila está libre. Quiere decir que yo puedo arrastrar hacia abajo o hacia arriba y la fila va a cambiar. Pero si yo arrastro hacia la derecha o arrastro hacia la izquierda, la columna no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la columna está fijada. ¿Ok? Así es como funcionan las celdas absolutas. Y esto nos ayuda muchísimo a la hora de nosotros hacer cálculos en tablas que son bastante extensas, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver recordando un poco en el ejercicio anterior que yo les había colocado por aquí, porque esto fue un poquito como que nuevo y se generaron problemas, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, voy a agrandar un poco, ¿sí? Para verlo ahí. Y nosotros tenemos aquí que este es un calculador de intereses de un préstamo según el tiempo, ¿no? Esta es la cantidad que nos prestan, 500. Y aquí está, si es una semana te cobran el 2%, si es un mes el 5%, si es 2 meses el 10%, si son 3 meses el 20%, son 6 meses 25% y si es un año te cobran el 50%. ¿Ok? Y muy bien, ahora entonces lo que yo tengo que calcular es, si el interés a la semana es el 2%, entonces para el préstamo de 500, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cómo tengo que pagar? 10 soles. Para el préstamo de 500, en un mes, que es el 5% de interés, ¿cuánto tengo que pagar? Y así sucesivamente cada uno. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en la clase del día de hoy. Entonces, para calcular el interés de una semana, multiplicaba el valor del capital que me van a prestar, que es 500 en este caso, que está aquí, lo multiplicaba por el interés del 2% que es para la semana. ¿Ok? Y automáticamente daba un enter y salía. ¿Ya? Pero yo ya sabía que esta fórmula que calculaba aquí, yo tenía que arrastrarla hacia abajo y tenía que arrastrarla hacia la derecha para poder automatizar todo y no repetir. Entonces, si voy a arrastrar hacia la derecha, yo necesito que la columna, en este caso, no cambie. O perdón, la columna cambie para esta columna de préstamo. Es por eso que nosotros decimos esto. Mira, la columna, que es la columna C, está libre, no la voy a fijar. Pero la fila, sí la voy a fijar para que no cambie cuando la voy a bajar. ¿Ok? Cuando voy a arrastrar hacia abajo. Por eso es que se puede mover, cuando yo arrastro la fila, también cambia el 500
Cambia 1000, pasa de acá a la E, a la F, así. A cada una de esas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no está fijada la columna, sino está fijada la fila. Y ahora también decíamos, esta columna B tiene los intereses en porcentajes. Entonces yo quiero que esta columna, cuando yo arrastro la fórmula, esta columna no se mueva porque esta columna tiene los intereses. Entonces por eso aquí hemos fijado la columna, pero no hemos fijado la fila, que es la fila 5, para que cuando yo arrastre hacia abajo cambie la fila. Si yo arrastro la fórmula aquí, me calcule con este de acá, cambia la fila. Si arrastro hacia acá, cambia la fila y me calcula con ese interés de acá. Es así como hemos calculado nosotros los intereses de toda la tabla usando este tipo de referencias a las celdas absolutas de manera parcial.